Coronet. WGBH Boston presenta, en asociación con The Metropolitan Museum of Art y The Annenberg CPB Project, presentan Era un oasis, un jardín entre dos ríos de Dios, un lugar de dioses fantásticos, surrealismo sagrado y pragmatismo despiadado. Un lugar en donde podemos encontrar nuestros orígenes, leyes, comercio, dinero y matanza a gran escala. Mesopotamia, esta vez en la tradición occidental. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Veamos si pueden reconocer este pasaje. Y el Señor Dios plantó un jardín al este del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Y del suelo, el Señor Dios hizo crecer árboles placenteros a la vista y productos para comer. Y surgió un río del Edén para regar el jardín, y se separa una parte de él para transformarse en 4 cabezas. El nombre de la primera es Pisón, el nombre de la segunda es Gijón, el nombre del tercer río es Hiddekel, y es el que corre hacia el este de Asiria. Lo llamamos Tigris. Y el cuarto río es el Éufrates. Este es el primer pasaje del libro del Génesis y reproduce la imagen del jardín, un oasis entre los ríos tercero y cuarto de Dios. El jardín es donde vivieron los primeros hombres con los animales, en medio de una naturaleza generosa que no ofrecía problemas aún. Era el paraíso. Y paraíso es otro nombre para el jardín. Y este paraíso era la antigua Mesopotamia, una tierra entre 2 ríos. Pero la Mesopotamia y las tierras que la rodean desde el Mar Negro hasta el Golfo Pérsico, desde la meseta iraní hasta el Mediterráneo, eran un paraíso a la sombra de desastres naturales, tal como lo era el jardín del Edén, a la sombra de la caída. La región tenía lluvias torrenciales como estas. Los egipcios hablaban de un Nilo en el cielo. Tenía huracanes, terribles tormentas de arena, inundaciones incontrolables, como sabemos por la historia del diluvio universal que los israelitas extrajeron de la epopeya babilónica. Y cuando la naturaleza no hacía la vida difícil e impredecible, los pueblos levantaban sus espadas. El valle del Nilo, en Egipto, nunca fue una ruta de invasores. Hacia un extremo yacía el mar, hacia el otro, salvajes mal organizados, con que Egipto pudo desarrollar su civilización sin guerras constantes. Pero el Tigris y el Éufrates son rutas naturales maravillosas, no solo para el comercio, sino también para el movimiento de ejércitos y migraciones de pueblos.
Por lo tanto, los mesopotámicos fueron soldados y comerciantes. Su realismo, su crueldad, su maldad, tienen explicación en parte por circunstancias geográficas, así como también sus dioses, terribles, impredecibles, preparados para manifestarse mediante formas desagradables. Los comienzos de muchas cosas que utilizamos hoy en día se pueden encontrar en un área pequeña no mayor que Dinamarca, y que se encuentra en el delta del Tigris y el Éufrates, y a la que conocemos como Sumeria. Hasta sus interminables guerras, especialmente sus guerras, dieron lugar a innovaciones técnicas y estimularon los cambios sociales, culturales y económicos. Fue en esta tierra, a través del drenaje y de la irrigación, en donde las primeras aldeas con chozas de junco y adobe se transformaron en ciudades hacia el cuarto milenio antes de Cristo. Los fundadores de la primera civilización mesopotámica fueron los sumerios. Creemos que aquí apareció por primera vez la rueda, adaptada de la rueda de alfarero, y la que reemplazó a la narria utilizada para transportar cargas pesadas. Hacia el año 2000 a.C. alguien inventó los rayos que la hacían más liviana, y algo más tarde el eje. En consecuencia, los pueblos del cercano oriente fueron los primeros en cazar y en ir a la guerra con carros, lo cual les daba una ventaja considerable. En el momento en que comienza la historia, es decir, en el momento en que tenemos registros escritos, alrededor del año 3000 a.C., encontramos no solo ciudades, sino también vastos templos y estructuras sociales complicadas dirigidas por sacerdotes. La base social no está fundada por un río y sus aguas, como en Egipto, sino por el templo, el cual gobierna y domina a la comunidad, al campo, a los alrededores de una ciudad. La construcción de un templo era una tarea cooperativa. La labor de cientos de personas que tomaban parte en ella debía estar coordinada, dirigida y cada cosa planeada con precisión por adelantado. Y de hecho, los perfiles de un templo o de una construcción se realizaban con cuerdas antes de empezar a levantar las paredes. Y tenemos planos de templos de varias ciudades dibujados a escala sobre tablillas de arcilla. Los sumerios creían que tales planos eran diseñados por los mismos dioses y revelados en sus sueños. Pero los verdaderos arquitectos eran presumiblemente los sacerdotes. Otra cosa relacionada con los templos son las tablillas de arcilla grabadas con figuras abreviadas y numéricas. Es la contabilidad llevada por los sacerdotes, administradores de los templos, quienes debían rendir cuenta de su mayordomía ante los dioses, más probablemente ante sus colegas. Por lo tanto, acordaron un método convencional para registrar entradas y salidas con signos escritos, para que sus colegas, así como también los sucesores, pudieran entenderlas. En otras palabras, inventaron la escritura. Y ella, así como también los mesopotámicos que la inventaron, refleja una de las principales diferencias entre ellos y los egipcios: su capacidad de abstracción. Recuerden que los jeroglíficos egipcios son una imagen, un dibujo. Los egipcios eran un pueblo muy literal, con que, a pesar de usar signos para representar un sonido o una sílaba, siempre agregaban la figura. Hasta los signos alfabéticos no son simplemente letras abstractas, sino pequeñas figuras con significado propio. Pero los sucesores de los sumerios, los semitas, dieron un paso adelante. Estos últimos eran un pueblo que había emigrado desde el desierto árabe hasta la Mesopotamia en el tercer milenio, y muy pronto logran absorber la cultura de los sumerios.
Combinan las formas alfabéticas y pictóricas de la escritura en un sistema único con signos abstractos que reemplazan a los literales. Muchas estatuas sumerias tienen tendencia a lo abstracto. Los mesopotámicos fueron también buenos en matemática, mientras que los egipcios eran mucho más literales y concretos. Esta es una tablilla de arcilla con problemas de matemática para estudiantes mesopotámicos. En religión también había diferencias. La sociedad egipcia decía imitar lo divino, pero en realidad inventó un mundo divino que era una imitación del real, solo que más grande y más delicado. Esto es algo que también encontraremos en la antigua Grecia. Los semitas, por otro lado, inventaron un mundo divino peculiar en sí mismo y separado en su divinidad. Deliberadamente usaron una forma de surrealismo sagrado para alejarse del realismo, enfatizando el aspecto fantástico de sus dioses, sus grandes ojos hipnóticos, sus atributos no humanos. Se podría decir que mientras que los egipcios intentaban capturar la diferencia entre lo humano y lo divino, aumentando el tamaño de las cosas, es decir, haciendo tumbas, estatuas e imágenes más grandes, los semitas apelaban a la calidad, al misterio, a la fantasía, a la esencia. Los templos mesopotámicos y la vida religiosa reflejaban claramente esta tendencia a la abstracción, pero también ayudaban a crear abstracciones y a estructurarlas. Todo esto debido a que la vida y la sociedad mesopotámica se centraban en servir al templo, a los dioses, a los sacerdotes, al menos al principio. Pero los templos y los sirvientes de los templos no vivían en un aislamiento. Por un lado, las ciudades sumerias necesitaban importar madera, piedras para la construcción, metales para las herramientas y armas, así como también ofrendas para los dioses, piedras preciosas de Afganistán y la India, madreperlas del Golfo Pérsico. En consecuencia, surge el comercio, un comercio extensivo y activo con el que se logra el nacimiento de una clase de comerciantes muy mezclada e independiente. Las caravanas armadas y los barcos mercantes de esa época eran un agente valioso para la difusión de la cultura. Los artesanos libres podían viajar con las caravanas en busca de un mercado para sus productos. Se supone que los esclavos formaban parte de la mercadería porque los enemigos vencidos eran más útiles vivos que muertos. Y estos esclavos, junto con el personal de la caravana o la tripulación del barco, debían ser acomodados en varias ciudades. Los extranjeros en una tierra extraña demandaban entonces las comodidades de su propia religión, como ocurre actualmente en París, por ejemplo, en donde hay una iglesia americana. Y las artes y artesanías útiles podían difundirse al igual de fácil. El hacha con mango de los artesanos mesopotámicos, por ejemplo, fue una gran mejora sobre el modelo viejo que se sujetaba con cuerdas. Sus hachas viajaron hacia el Mar Negro y hacia Troya. Sus rápidas ruedas de artesanos que hacían vasijas como esta se introdujeron fácilmente en India al este y en Grecia y Egipto al oeste. Y Egipto también adoptó las técnicas de fabricación de vidrio unos 1000 años luego de haber sido desarrolladas por primera vez alrededor del año 2500 a.C. Tal vez más importante, los trabajadores de metales de la Mesopotamia y de Anatolia al norte descubrieron cómo usar calderas para fundir metales. El cobre en el 4.º milenio, el bronce en el 3.º y el hierro en el 2.º. Esto dio a la región objetos nuevos hermosos, pero también elementos para la guerra como este casco. Con los metales más fuertes se lograban mejores armas y un liderazgo sobre los vecinos en la guerra y también en el comercio, porque se podía vender cualquier cosa que se hiciese mejor que los vecinos. El comercio también hizo que la población de las ciudades sumerias se mezclase más.
Los comerciantes, así como también los artesanos y los esclavos, se trasladaban de un lugar a otro. En consecuencia, el principio de sangre de las primeras sociedades, que imponía que todos sus miembros debían descender de un ancestro común, se tornó cada vez más ficticio. Como resultado, también disminuye la autoridad del templo sobre la ciudad, y el dios o la diosa que gobernaba a través de los sacerdotes supremos fueron reemplazados por un gobernador o rey secular como este, que gobernaba en nombre del dios. Se puede pensar que esta es una distinción muy sutil, pero es el primer paso hacia el poder secular, no sagrado, no sacerdotal, sino hacia el poder de un hombre laico. Aunque los gobernadores seculares sostenían que eran casi dioses, primariamente fueron considerados como representantes del dios, por medio del cual se llevaba a cabo la voluntad del dios o de la diosa. Cuando combatían, el dios era quien dirigía sus armas y quien realmente participaba en la batalla, lo cual significaba que la victoria confirmaba el mandato divino del rey. Y cuando legislaban, simplemente interpretaban y aplicaban las leyes que el dios les había ordenado seguir. Mientras que en Egipto la justicia era un aspecto del poder divino del cual el faraón era parte inseparable, en la Mesopotamia, como en Israel, la justicia era una expresión del mandato de Dios o de la voluntad de Dios, escrita por un hombre en quien Dios confiaba, como confiaba en Moisés, por ejemplo. Por lo tanto, el creador divino de la ley y aquel que la transmitía ya no eran más el mismo. Con esta separación, la ley cobra vida propia. Una ley escrita, por ejemplo, tenía un doble contrato. El súbdito debía obedecer al rey, debía obedecer la ley del rey, pero se suponía que el rey debía atenerse a su propia ley, la misma ley, con que nadie estaba por encima de ella, al menos en teoría. La teoría era generalmente ignorada como lo es hoy en día, pero en definitiva, fue un principio básico con gran poder porque fue respetado aún después de la fractura. La ley escrita y codificada afectaría la vida y las ideas políticas a través del tiempo. Por el momento, sin embargo, los reyes mesopotámicos eran por lo general señores guerreros, y esa era una tarea que debía mantenerlos muy ocupados porque la guerra jugaba un rol muy importante en las sociedades antiguas. Aunque estos campesinos producían en exceso, la tierra estaba en las manos de un número relativamente pequeño de personas. Esto limitaba las oportunidades de expansión en la población rural. Los campesinos pobres debían encontrar nuevas tierras para trabajar. Las ciudades sumerias patrocinaron los reclamos de los trabajadores contra el desierto y contra el pantano. Para entonces, al igual que ahora, el dispositivo más efectivo para evitar el trabajo era robar. Había guerras interminables entre ciudades, una intentando tomar o recapturar la tierra de otra. Eventualmente se desarrollaría un imperialismo de estas luchas constantes. Alguna ciudad o región expandiría su poder para eliminar toda competencia a su alrededor y establecería sus leyes y la de su Dios sobre todos los demás. En consecuencia, durante siglos, comenzando alrededor del año 2400 a.C., tenemos una serie de imperios, primero dominados por las ciudades sumerias como Ur o Lagash, luego por ciudades más al norte como Akkad de los semitas. El lugar exacto del mismo es aún desconocido. Eventualmente por Babilonia, la capital del pueblo semita de los amoritas. Babilonia fue la ciudad comercial más grande de la zona.
Había un increíble número de idiomas y dialectos balbuceados en sus calles y en mercados, lo que inspiró la leyenda de la Torre de Babel, aunque el templo prototípico, con escalinatas o zigurat, fue creado por los sumerios. Alrededor del 1800 a.C., el rey de Babilonia, Hammurabi, a la derecha, dio a sus súbditos un código escrito de leyes públicas y privadas. El código de Hammurabi, tallado aquí en un monumento, se transformó en la base del Código Internacional de Comercio, que regula contratos, intereses, formas de hipoteca y todo tipo de transacción comercial. También cubría casos criminales y era bastante severo al respecto. Oigamos lo que dice la ley número 8. Si un hombre ha robado un buey, una oveja, un asno, un cerdo, una barca, ya sea del templo o del palacio, deberá pagar 30 veces su valor. Si robó de un plebeyo, deberá pagar 10 veces su valor. Si el ladrón no puede pagar, será condenado a muerte. Ley número 110. Si una sacerdotisa, una dama de Dios que no vive en un templo, ha abierto la puerta de una vinería o entrado en ella por una copa, esa mujer deberá ser quemada. Ley número 196. Si un hombre ha causado la pérdida del ojo de un caballero, se le deberá causar la pérdida del suyo. La civilización mesopotámica fue la primera en desarrollar cosas que en la actualidad damos por sentadas, incluyendo la idea de ojo por ojo, diente por diente. Tanto sus leyes como la escritura uniforme que las preservaron surgieron de la práctica comercial, porque tuvieron que escribir sus acuerdos y hacerlos cumplir. Y los sumerios también desarrollaron las unidades de peso y medidas necesarios para las transacciones y extremadamente útiles para mantener la contabilidad de los templos y para construir edificios públicos. Mientras tanto, la corporación organizada de una población urbana requería divisiones de tiempo más precisas de las que se necesitaban en las aldeas. Por lo tanto, los sumerios dividieron el día y la noche en 12 horas dobles, o sea, nuestras 24 horas, y también inventaron los instrumentos para medir estos intervalos. Ellos, al igual que en Babilonia, dividieron el año en semanas de 7 días, una idea prestada más tarde por los judíos y mejorada mediante la introducción de un día de descanso semanal. Finalmente, los sumerios y sus primos, río arriba, inventaron una medición a la que llamamos dinero. En esa época, el intercambio de mercadería y servicios formaba una parte muy importante en la economía y se necesitaba una unidad común para poder evaluar diferentes tipos de productos. ¿Cuánto costaba una vaca después de todo, o una vasija, o un esclavo? Y esta unidad convencional de valor también serviría como medio de intercambio para poder adquirir artículos de consumo y pagar servicios, es decir, salarios. La primera unidad utilizada fue aparentemente la cebada, el artículo de vida más importante. De hecho, los salarios y las rentas se pagarían con frecuencia en medidas de cebada durante unos 2000 años, hasta en la época de Hammurabi, alrededor de los años 1800-1700 a.C. Pero para ese entonces se reconocían como unidades más convenientes de intercambio los metales, es decir, la plata y para pequeñas cantidades el cobre. En el siglo VIII a.C., los reyes asirios comenzaron a fabricar barras de plata y en el siglo VII a.C., los reyes lidios comenzaron a acuñar monedas como esta. Pero al principio, las unidades de plata o cobre utilizadas para el intercambio no eran monedas, sino cantidades de metal que se podían pesar. Era bastante incómodo.
La adopción de una unidad metálica convencional marca la transición de una economía natural en la cual se intercambiaban objetos a una economía monetaria en la cual las cosas tomaban el valor de tanta cantidad de plata o tanta cantidad de cebada. Y el resultado fue que se podía estimar la riqueza no por cantidad de alimento ni esclavos, ni bienes que podían ser consumidos, usados, disfrutados, sino en términos de una medida abstracta general que no podía ser consumida, sino intercambiada por un artículo consumible o por cualquier servicio útil. Por lo tanto, los productores podían trabajar para comerciar en el mercado más que para ellos mismos o para una persona en particular que pedía se hiciese algo y ofreciese un artículo en particular en pago de tales servicios. Se podía ofrecer a la venta y recibir el precio impuesto en el mercado. Se podía ahorrar la ganancia para usarla cuando se quisiera. Más aún, la nueva riqueza generalizada poseía el mismo valor que tenía el trigo, la cebada, el ganado. Podía reproducirse, podía multiplicarse. Al igual que los granos y el ganado, el dinero podía ser tratado como capital y asegurarse un incremento, transformándose así en ganancia. Y si se lo prestaba, podía recibirse un interés. De manera que en la época en que surge, Hammurabi, hace unos 3.800 años, realmente tenía algo sobre lo cual legislar. Y eso lo veremos en nuestro próximo programa.